Los deberes y responsabilidades de los miembros. La semana pasada o las últimas 2 semanas estuvimos viendo que hay dos principales deberes. El primero es servir a Dios y servirnos entre nosotros. Estuvimos hablando acerca de eso, que cada uno tiene un don, ¿verdad? Y que pues el Señor nos puso con el propósito de que seamos siervos de Él y siervos, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo. Y que si pues no servimos, pues no servimos, y necesitamos entender, ¿verdad?, cuál es entonces el don, el propósito que Dios nos ha dado en medio de su iglesia, de su pueblo. Y el otro deber de cada miembro de la iglesia es el sometimiento. Y vamos a hablar acerca de esto el día de hoy. Vayamos al libro de Efesios capítulo 5, por favor. Y en Efesios vamos a encontrar, ¿verdad?, una clara indicación de parte de nuestro Dios, amados, por medio de el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Permítame tantito, vamos a cerrar aquí. En cuanto al sometimiento, Efesios capítulo 5, versos 21 en adelante. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en Éfeso acerca de vivir en Cristo, vivir la nueva vida, vivir en luz, vivir, ¿verdad?, en unidad, porque empieza desde el capítulo 4 el apóstol Pablo a hablar de la unidad del cuerpo de Cristo. Empieza a vivir como hijos de luz, o sea, como representantes de aquel que nos ha dado la verdad, vivir en la luz y luego vivir en el Espíritu, ¿verdad? Y luego entonces, prácticamente para finalizar este capítulo, el apóstol Pablo nos habla del sometimiento en las relaciones que tenemos como esposos, como padres, como hijos, como miembros del cuerpo de Cristo, porque todos somos algo, o somos esposos, o somos hijos, o somos padres, o somos hermanos en Cristo. O sea, en alguna de estos versos nuestra situación de vida va a caer. O sea, nadie se puede salvar y decir, Pablo no dijo nada de mí, ¿verdad? Como yo no quepo ahí en lo que dijo Pablo, ¿verdad? Sino que vemos desde el versículo 21. Dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Aquí hay un principio que ahorita vamos a desglosar, ¿verdad? Muy, pues de manera que podamos entenderlo, comprenderlo, ¿verdad?, y aplicarlo. El sometimiento. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y luego nada más da ejemplos bien rápidos. Voy a leerlo rapidito para que nos alcance el tiempo. Para las esposas, esto significa sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, someterse significa que ame cada uno a su esposa como tal como Cristo amó a la iglesia. Él se entregó su vida por ella a fin de hacerla santa, limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Verso 28, de la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta, lo cuida, como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y dice, se convertirán en uno solo. Dice, ese es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso, repito, dice Pablo, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Y de ahí en adelante, hermanos, Pablo empieza con los hijos, ¿verdad?, con los esclavos, y empieza a dar ejemplos de cómo someternos según la situación de vida que tengamos, ¿verdad? Esclavos, sométanse, ¿verdad?, a sus amos, trabajen no nada más porque ellos los ven. Hijos, obedezcan a sus padres. Pablo empieza a hablarnos de diversas maneras de someternos, pero en el principio, hermanos, nos da el porqué. Y aquí vamos a verlo, ¿verdad? Cada miembro del cuerpo de Cristo, hermanos, pues debemos entender que el cuerpo tiene muchas funciones. Cada miembro tiene capacidades diferentes que hacer, y es de suma importancia que sepamos como miembros qué miembros somos,
cuál es nuestra función en el cuerpo. ¿Por qué? Porque dijimos que de esta forma vamos a contribuir, vamos a ayudar, vamos a edificar y no vamos a ser de estorbo, de piedra de tropiezo, ¿verdad? Entonces, cuando yo ya entiendo que yo tengo una responsabilidad de servir a Dios por medio, ¿verdad?, del servicio en el cuerpo de Cristo, entonces tengo que someterme, tengo que obedecer la manera que Dios quiere, ¿verdad?, que yo lo haga. Y aquí es donde el sometimiento, hermanos, entonces es un mandato. Ahí lo tenemos en nuestras hojitas, vamos a leerlo, Santiago 4:7, está en rojo, donde dice introducción. Vamos a leerlo 2 veces, léalo conmigo. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. De nuevo, dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Someterse a Dios. Aquí, ¿verdad? Santiago dice, sométanse a Dios. Pablo dice, sométanse los unos, pero luego nos dice, ¿cómo, verdad? Cristo se sometió al Padre y luego entonces así los esposos sométanse a Dios amando a su esposa y la esposa sométase a su esposo como Cristo, ¿verdad? O la iglesia somete a Cristo. Entonces, aquí la finalidad, hermanos, y el entender, ¿verdad?, el sometimiento, el principio del sometimiento, la base del sometimiento, el principio o la base del sometimiento es entender que lo hacemos a Cristo. O sea, yo me someto a las autoridades porque Dios me dice que lo haga, no tanto porque las autoridades se merezcan que me someta a ellos. Todos decimos, no, pues tenemos un gobierno corrupto, un gobierno injusto, un gobierno racista, ¿cómo debemos someternos a él? Pues es que Dios te lo pide. Entonces el principio o la base del sometimiento es entender que lo hacemos, el sometimiento es hacia Cristo, no tanto hacia una institución, hacia un hombre, hacia una mujer, sino yo entiendo, ¿verdad?, como marido, ¿por qué debo de amar a mi esposa si ella no me respeta? Porque me estoy sometiendo a Cristo, no a la esposa. Y la esposa es, ¿por qué debo someterme a mi marido si mi marido no me trata bien? Porque el sometimiento no es que el marido se lo merezca, sino porque Cristo me lo pide. Entonces, ese es el principio del sometimiento. Si yo no tengo en mi cabeza que el someterse es a Cristo, entonces nunca me voy a someter. Jamás. Ni a mi jefe del trabajo, ni a mi esposo, ni a mi esposa, ni a las autoridades, mucho menos, ¿verdad?, en un liderazgo espiritual en una iglesia. Jamás. Pero si mi pensamiento entiende que la sujeción y el sometimiento es a Cristo, entonces voy a iniciar a someterme, porque mi mente, ¿verdad?, no tiene el enfoque de que me estoy sometiendo a un hombre o a una mujer, sino en realidad me estoy sometiendo a Dios. La base de la obediencia es el sometimiento. Como les dije, muchas veces no queremos y no sentimos obedecer. Pero no es porque sientas o quieras, sino porque tienes que hacerlo. O sea, el Señor dice, el que me ama obedece mis mandamientos. El que me ama perdona a su hermano. No es si quieres perdonarlo, es tienes que, si tú dices ser mi hijo y si tú quieres ser como yo. Entonces, sometemos, sujetamos, humillamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Independientemente, ¿verdad? Si la persona, si la institución, cuando digo institución me refiero a policía, gobierno, escuela, trabajo, independientemente si se lo merecen o no, eso no entra en juego en el sometimiento, hermanos. El sometimiento entra en juego, ¿verdad? Es hacia el Señor. Es el sometimiento, ¿verdad?, hacia Dios. Y aquí el sometimiento, hermanos, la palabra que leímos aquí en Santiago 4:7, sométanse a Dios, esa palabra sométanse, en el original, ¿verdad?, que está escrito en griego, tiene 2 connotaciones, 2 sentidos, ¿verdad?, 2 formas. Una forma pasiva
Pasivo quiere decir una forma en donde uno no actúa, sino que en realidad, ¿verdad? Simplemente se deja llevar. Eso es pasivo. Una forma pasiva en donde, amados, someterse es sujetarse, estar bajo autoridad, ser sumiso. Si en lugar de yo, alguien me insulta, si alguien se aprovecha de mí, en lugar yo de reaccionar y de defender, ¿verdad?, mi persona, mis derechos, me sujeto a Cristo pasivamente, no digo nada, ¿verdad? Eso es sujetarse, una forma es pasivamente. El Señor dice, hey, mía es la venganza y yo daré el pago. Tú regresa una maldición con una bendición. O sea, no hagas nada. A veces sujetarse es pasivamente, no hacer nada. Pero también, amados, sujetarse tiene una connotación activa que significa someter algo a la fuerza. O sea que aunque no quiera, tengo que hacer algo que Dios quiere que haga. O sea, hay dos maneras diferentes, la activa y la pasiva, para entenderlo, ¿verdad? El sometimiento tiene dos sentidos: pasivo y activo. En el pasivo es no hacer lo que deseo hacer. Y en el activo, hermanos, es hacer, con H, ¿verdad? Perdón, hacer lo que no deseo hacer. ¿Me entendieron o se revolvieron más? Pasivo, no hacer lo que quiero hacer. Yo quiero decirle sus verdades, yo quiero vengarme, yo quiero que las cosas se hagan según mi lógica que yo tengo, yo quiero moverme, pero el Señor me dice, humíllate, tranquilo, echa tus cargas sobre mí. Esa es pasiva. Activa, ¿qué quiere decir? Señor, es que yo no quiero hacer, pero sé que necesito hacer lo que tú me dices. Entonces el sometimiento, hermanos, es tanto pasivo, ¿verdad?, como activo. Y someterse significa renunciar voluntariamente al control de mi vida. Fíjate bien. Someterse, sometimiento. Renunciar. ¿Qué significa? Renunciar al control de mi voluntad o de mi vida. ¿Por qué? Porque entonces yo ya no escojo, ya no planeo sin primeramente haberme sometido a la voluntad de Dios. Someterse, amados, renunciar voluntariamente al control de nuestra vida. Y este ejemplo lo vemos en Filipenses, ¿verdad? Capítulo 2, versos 6 al 8. Si lo quiere leer conmigo, vaya conmigo, ¿verdad? No se me adelante ni se me atrase, ahí lo tenemos en la hojita. Es Filipenses 2, 6 al 8. Está hablando, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo desde el verso 5, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, aun siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando condición, ¿verdad?, de hombre. Dice, y entonces dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Someterse, hermanos, significa despojarse de sí mismo. Me despojo de mi voluntad, me despojo de mis pensamientos, me despojo de mis deseos, me despojo, ¿verdad?, de mis planes para someterme a los planes, a la voluntad y a los pensamientos de Dios. Eso es, ¿verdad?, el someterse, el sujetarse. Y luego dice, él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de siervo, hermanos, se humilló. Sometimiento también requiere humillación. La humillación muchas veces, hermanos, la podemos definir o requiere tragarse, ¿verdad? Así como uno dice,
el orgullo. Contener el egoísmo, el orgullo. Eso es la humildad. El yo poder lucir, el yo poder defenderme, el yo poder hacer, está en mi poder, pero lo dejo en control de Dios, ¿verdad? Entonces, prácticamente, hermanos, aquí en Filipenses, aquí se muestra cómo Cristo rindió sus derechos, sus prerrogativas. Prerrogativas quiere decir su poder que tiene por derecho, por ser Dios. Él renunció temporalmente, ¿verdad? Él lo dejó a un lado, sus derechos, su poder como el Hijo de Dios, y se sometió a la voluntad del Padre. Y aquí, ¿verdad? El someterse implica a nosotros que veamos ese ejemplo. Por eso Pablo empieza en el capítulo 2, verso 5 de Filipenses: haya pues en ustedes el mismo sentir. ¿Cuál sentir? El sentir de sometimiento, el sentir de humildad que tuvo Cristo Jesús. Y la pregunta que cada uno de nosotros debemos hacer es: ¿yo tengo ese sentir? ¿Soy una persona, Señor, que se somete a ti, que renuncia a sus derechos? ¿Soy una persona que se humilla, o sea, que se traga el orgullo y que hace lo que tú dices? ¿O no lo soy, Señor? No me tiene que responder a mí, ¿verdad? Respóndase usted. Señor, no estoy siendo una persona que se sujeta a ti. O Señor, soy una persona que se sujeta, pero en ciertas áreas fallo, Señor, y me falta humillarme más en estas áreas de mi vida. Tener un reconocimiento, hermanos, por medio de lo que vemos como Cristo a sí mismo, ¿verdad?, se humilló y se despojó. Entonces, amados, de esta sumisión, ¿verdad?, que nace el deseo de satisfacer el plan de Dios sin importar, ¿verdad?, lo que eso significaba. O sea, Cristo, ¿qué hizo? Él amó, o Él ama tanto, ¿verdad?, al Padre, porque el Padre y Él son uno, que no importándole renunciar a su propia persona de Dios, lo hizo, siendo muerto hasta la muerte de cruz. Y aquí es donde viene la siguiente característica del sometimiento. El sometimiento, hermanos. El sometimiento es hasta la muerte. O sea, el Señor no va a decir: bueno, mira, pues si está en peligro tu vida, no te sujetes a mí, haz lo que tú creas que es mejor, y ya cuando salves tu vida, pues otra vez, ¿verdad?, te sujetas a mí. No es el caso, hermanos. O sea, no es decir, me sujeto a Dios en lo que me conviene, y en lo que peligra mi vida o mi comodidad o mis planes, pues ahí no me sujeto. No, la sujeción es hasta la muerte. Es el ejemplo que Cristo nos da en Filipenses. Es decir, más adelante vamos a ver, ¿verdad?, en Lucas, donde dice: el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la hallará. Ahí Jesús está hablando del sometimiento. Si tú fuiste capaz de someterte a Él, que hasta perdiste la vida, dice el Señor, tú eres mío. Pero si por salvar tu vida no te sometiste a mí, no eres mío. Entonces aquí el entendimiento, hermanos, es verdad. Primeramente, el sometimiento es entender: yo me someto y me sujeto a Dios. No al hombre, no a una institución, no a un gobierno, no a un grupo de personas. El sometimiento tiene dos sentidos: cosas que debo dejar de hacer y cosas que debo hacer que no quiero hacer. El sometimiento, hermanos, es renunciar al control de mi propia vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es inclusive, ¿quién de nosotros quiere morir, hermanos? ¿Por deseo? Nadie. Pero debemos estar dispuestos, inclusive, ¿verdad?, si es necesario, por someternos al Señor. Entonces, es un deber como miembro del cuerpo de Cristo entender eso. Porque si nosotros entendemos que debemos sujetarnos los unos a los otros, entonces estamos dispuestos realmente, amados, a sujetarnos a Dios.
Si el esposo no está dispuesto a amar a su esposa y a cuidarla como Cristo cuida a su iglesia, entonces es una mentira que el esposo quiere someterse a Dios. Si la esposa no se sujeta a su esposo, como la iglesia se sujeta a Cristo, es una mentira que la esposa se quiere sujetar a Cristo. Si los hijos no se sujetan a los padres, es una mentira que los hijos quieren sujetarse a Cristo. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Si los siervos no se sujetan a su amo, es una mentira. Jesús dice, bueno, el Señor por medio de su Espíritu nos dice, el que ama a Dios, el que dice amar a Dios, pero aborrece a su hermano, el tal es un mentiroso. Porque no puedes amar a Dios si odias a tu hermano. O sea, aquí es lo mismo. Si no amas a tu hermano, no puedes amar a Dios. Si no te sujetas, ¿verdad?, a tu hermano, a tu hermana, a tu jefe, a una institución, a una autoridad, es una mentira que te sujetas ¿a quién? A Dios. Entonces, amados, someterse al plan de Dios requiere ser honestos con nosotros mismos y aceptar hasta dónde nos sometemos y dónde somos bien rebeldes. Dónde somos duros, dónde somos tercos, dónde somos necios, que no hemos dejado, ¿verdad?, que el Señor toque esas partes de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no hemos humillado a Él esas áreas. ¿Por qué? No hemos querido, porque a lo mejor nos va a tocar la comodidad, porque a lo mejor nos va a tocar la familia, porque a lo mejor nos va a tocar planes, porque a lo mejor nos va a tocar la economía, y entonces no quiero rendir, no quiero sujetarme en esa área a Cristo. Y aquí es donde tenemos que tener mucha atención y tenemos que tener, ¿verdad?, un foquito rojo ahí, amados. Tenemos que entonces ser honestos con nosotros mismos, tener una visión clara de los planes o metas que hemos hecho para nuestra vida. ¿Cuáles metas o planes? Crear un patrimonio material. Yo creo que todos, hermanos, queremos dejarle algo a los hijos, aunque sea, ¿verdad?, pues una casa o un estudio o un $10,000, no sé, ¿verdad? O sea, algo queremos, ¿verdad?, dejar de herencia a nuestros hijos, no hacerlos ricos. ¿Qué más? Si pudiéramos, qué mejor. Pero yo creo que todos pensamos, ¿verdad?, en dejar algo de herencia a nuestros hijos. Hemos pensado en nuestra comodidad, cómo mejorar nuestra vida, cómo, ¿verdad?, podemos mejorar nuestra vida. Trabajamos mucho para ser felices. Trabajamos y deseamos mucho ser prósperos, o sea, que nos salgan bien las cosas que planeamos. Nos gusta estar seguros, tener seguridad, ¿verdad? Nos gusta tener amistades, apreciamos nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, si están cerca, pues no queremos alejarnos muchos de ellos. Buscamos experiencias agradables, pero esta lista, hermanos, que acabamos de decir, va a hacer que nuestra necesidad de someterse a Dios sea opcional. O sea, mira, Señor, yo creo que una vez les conté esto. Yo tenía un maestro en el seminario bíblico. Él nos lo dijo así en una clase. Él es mexicano, se vino para acá, estudió acá, aprendió inglés, se casó con una americana. Y entonces se vino a un seminario, se graduó del seminario, ¿verdad?, para ser predicador. Y luego dice que la esposa le dijo esto. Dijo, mira, mi amor, yo voy contigo a todas partes a servir a Dios contigo, mientras que sea dentro de los Estados Unidos. Le dijo la esposa. Así nos dijo. Dijo, mira, yo voy contigo, mi amor, le dijo la esposa, a donde quiera que tú quieras ir en Estados Unidos. De California a Florida, a Nueva York o a Washington State. Yo voy contigo donde quieras, mientras que sea en Estados Unidos. De México para abajo, yo no voy contigo. Muchas veces nuestra comodidad, el no querer abandonar la familia, los bienes materiales, a veces nos van a hacer entonces no sujetarme a Dios en ciertas áreas. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y decir, Señor, yo no he dejado, no me he humillado, no me he sometido a ti en esto. Pero tú dices que yo me someta a ti. Santiago, sométanse pues a Dios. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Y amados, pues bueno, siempre nuestros deseos, nuestros buenos deseos, no estoy diciendo nuestros malos deseos, tener seguridad, prosperidad, felicidad, comodidad, no son malos deseos, hermanos, son buenos deseos.
tener un patrimonio, es un buen deseo. Muchas veces nuestros buenos deseos de este mundo van a tener conflicto con el someterse ¿a quién? A Dios. Por excelencia podemos contar la historia de Jesús y el joven rico. O sea, eso es lo que pasa, ¿verdad? Este joven tenía el deseo de seguir a Dios, de ganar la vida eterna. Inclusive dice que desde joven él seguía los ¿qué? Los mandamientos. O sea, vemos aquí a un clásico cristiano que desea seguir a Cristo, que le interesa y trabaja, ¿verdad?, en el reino de Dios. Pero cuando llega el punto, cuando el Señor te dice, sí, pero algo te... Ahí es donde nos estamos refiriendo. El Señor le dice, muy bien. Hay una frase antes que Jesús le hable. Dice, y como Jesús le amó mucho, entonces le dijo, fíjate bien, como Jesús amaba a este joven, le dijo lo que le faltaba. Obedeces mis mandamientos desde joven, qué bien, pero te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. Y entristecido en gran manera el joven se apartó porque tenía muchas riquezas. Vemos ahí un área, hermanos, donde este joven, aunque estaba sometido en ciertas áreas al Señor, obedecía los mandamientos, le faltaba en su corazón, le faltaba, ¿verdad?, en su mente el despojarse de aquello que no le permitía por completo someterse al Señor. Entonces, pues cuando nuestra sumisión, hermanos, al plan de Dios es total, entonces afirmamos que no vivimos por estas cosas, no vivimos nada más para nuestros hijos. Yo le he dicho varias veces esta frase que me gustó mucho. Podrás haber dado la mejor educación a tus hijos en la mejor universidad. Pudiste haber dado la mejor herencia a tus hijos en propiedades, ¿verdad?, en alguna cuenta de banco, en algún fideicomiso, en alguna inversión. Pudiste haber logrado que tus hijos cumplieran con sus sueños y metas, pero si no les diste el amor y el temor de Dios, fracasaste como padre y como madre. Porque al final de cuentas, esas cosas que les diste en la tumba se van a quedar. Y lo que es la eternidad, amados, ¿dónde la van a pasar nuestros hijos? Si nos enfocamos en lo que este mundo, ¿verdad?, en las cosas buenas de este mundo, educación, prosperidad, armas para que luchen nuestros hijos. Primero, hermanos, busca primero el reino de Dios, su justicia. Lo demás Él lo va a añadir. Pero cuando estamos sujetos, cuando estamos sometidos a Él. Aquí es donde entonces tenemos que entender, ¿verdad? Si estas cosas que hemos mencionado son las que nos están dirigiendo nuestra vida, en realidad, pues no estamos sometidos a Dios. Ahora, muchas veces cuando estamos sometidos a Dios, todas estas cosas vienen sin que nosotros las busquemos. Así es el Señor, hermanos. Así es el Señor. Dios no es un mal padre. Cuando el Señor Jesús dijo, a ver, ¿quién, alguno de ustedes, siendo malos padres? Levanten las manos los que son malos padres y malas madres. Santa cachucha, decía mi abuelo. Jesús dijo que todos somos ¿qué? Malos padres y malas madres. Dijo, ustedes siendo malos padres, ¿quién de sus hijos les pide un pan y ustedes le dan una serpiente? Nadie. Dice, con mayor razón mi Padre que está en los cielos, no creen que les va a dar, ¿verdad?, todas las cosas que le pidan, pero claro, según la voluntad de Él y para su gloria, ¿verdad? Entonces aquí ese es el entendimiento. Tenemos temor, hermanos, de que las cosas buenas de este mundo, pues el Señor nos las pida y entonces tener que entregarlas y sujetarnos a Él, y sentimos que vamos a perder eso. Y nos duele porque le damos mucha importancia a esas cosas dentro de nuestro corazón. Pero amados, en realidad el sometimiento es una de las cosas que más nos cuesta cumplir. No nos cuesta tanto creer, hermanos. No nos cuesta tanto a veces servir. No nos cuesta tanto a veces dar. No nos cuesta tanto a veces venir.
Pero el sujetarse a algo que yo no estoy de acuerdo, ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta perdonar a aquel que me ha herido por tanto tiempo y que no se ha arrepentido y me sigue hiriendo, y que el Señor me diga: bendice a tus enemigos, ora por ellos, ayúdalos? ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta someterse, verdad? Cuando una persona es agresiva con uno constantemente, y el Señor dice: hey, tú responde con una, ¿cómo dice? Una actitud sumisa, tranquila. ¿Cómo cuesta, amados? Pero ya que por naturaleza, hermanos, somos seres humanos, no nos gusta someternos a nadie. Pregúntale a Adán y a Eva. Al final de cuentas, no se sometieron a Dios. Somos rebeldes, amados, como seres humanos. Pero en la vida cristiana, hermanos, y en el ámbito espiritual, el sometimiento es la llave que abre las puertas de las bendiciones de Dios. Dé la vuelta a su primera hoja. A Dios no se le conquista con lágrimas, a Dios no se le conquista con cantos, a Dios no se le conquista, hermanos, con darle lo que yo tengo, ¿verdad? Promesas y pactos. A Dios se le conquista con la obediencia, con el sometimiento. Así es como el Señor, ¿verdad? Mide o deja que nosotros midamos nuestro amor por Él. ¿Qué tanto obedecemos? ¿Qué tanto nos sujetamos? ¿Qué tanto nos sometemos? Muchos de nosotros sabemos de memoria el versículo de Santiago, ¿verdad? El que acabamos de leer. Sométanse a Dios, resistan al diablo, ¿verdad? Y Él huirá de ustedes. Gloria a Dios. Pero ¿qué es someterse, hermanos? ¿Por qué, verdad? Y en realidad, hermanos, este versículo va más allá de ser una frase, o debe de ir más allá de ser una frase de nosotros los cristianos, y debe ser un caminar diario, el someterse a Dios. Yo ya le dije, mire, la vida cristiana se vive un día a la vez. Usted no puede decir: de aquí a 5 años yo voy a vivir sujeto. Usted debe decir: yo voy a vivir sujeto toda mi vida a Dios, un día a la vez. ¿Por qué, hermanos? Porque pues si somos sinceros, si el Señor nos da otros 40 años más, y si usted dice: Señor, 40 años más tengo que aguantar, ¿verdad? Pues ya usted se va a vencer. Pero Jesús dijo: hey, no te afanes por mañana. Hoy trae, ¿verdad?, su propio afán, cada día. Nada más dedícate hoy a vivir. Hoy busca someterte a Dios. Hoy busca amar a tu hermano. Hoy busca servir. Hoy busca ser luz. Hoy busca ser sal en la tierra. Hoy. Mañana vuelves a buscar lo mismo. Pero no estés, amados, pensando, ¿verdad?, en años y en meses, porque se va a volver una carga en tu vida. Se va a volver una carga. El Señor dice: no sabes si mañana. Precisamente ahorita la hermana Leti me estaba comentando, hoy en la madrugada falleció un miembro de la iglesia del lado de inglés, ¿verdad?, llamado hermano Joe Aguilar. En su cama, ¿verdad?, le dio un paro cardíaco y falleció. Este muchacho, ¿verdad?, Chuy, el hijo de la hermana Esmeralda, 35 años, hermanos. Ya casi no la contaba, nada más, ¿verdad?, de un día para otro. Tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? Diario conocemos personas que hoy están y mañana, ¿verdad?, ya no están. Podemos ser uno de nosotros. Entonces, aquí el pensamiento es: el sometimiento debe ser un caminar diario con Dios. No piense usted, ¿verdad?, en años y años, porque se va a venir una carga, ¿verdad? Va a ser como un bloqueo que nos vamos a poner. Pero cuando la Biblia habla acerca de someternos a Dios, está hablando de tener una vida consagrada, una vida devocional hacia Él. Someterse a Dios es obedecer su palabra en toda área de vida. Porque acuérdese, la obediencia parcial se convierte en desobediencia. ¿Qué es obediencia parcial? Que obedecemos a medias. El obedecer a medias, hermanos, se convierte en desobediencia total. No hay mentiritas blancas, mentiritas buenas. Son mentiras. Son mentiras. O sea, si no hay pecados chiquitos o pecados grandes, es pecado. Igual, o nos sometemos a Dios o no nos sometemos, obedecemos o no. No es como que pues
sí obedezco y no obedezco. En realidad, hermanos, convertirnos en esclavos fieles a Dios, que anhelan y luchan cada día por vivir en su santidad, eso es el sometimiento. Suena muy pesado, suena muy difícil, suena como inalcanzable, pero sí es posible. Sí es posible. Lo que pasa es que estamos muy dados a la carne. Estamos muy acostumbrados a una manera de vivir que Pablo nos dice, hey, no os conforméis a este siglo, sino sean renovados, ¿verdad? Por medio de nuestro entendimiento. Hey, que dice, pongan su sacrificio, presenten su cuerpo como un sacrificio vivo a Dios. Es decir, amados, la vida en Cristo se trata de esforzarse. Toda la vida, día a día. No hay un día que tú, hermanos, no tengas que esforzarte por Cristo. Todos los días te tienes que esforzar para complacer al Señor, para obedecerle. Todos los días te esfuerzas por tu familia, ¿verdad que sí? Los que tenemos chiquillos, ahí vamos y los dejamos a la escuela bien temprano, hermanos. Más cuando tienen entrenamiento de básquetbol a las 6 de la mañana, híjole, tienes que levantarte mucho más temprano. Y ahí vamos por los chiquillos y trabajamos por ellos, hermanos, y para comprarles y para darles y que no les falte nada y que los viles y que todos los días nos esforzamos por nuestras cosas de este mundo, todos los días. ¿Por qué no nos esforzamos todos los días en las cosas del Espíritu? Pues porque estamos bien en la carne, ¿verdad? Bien acostumbrados al enfoque, ¿verdad?, de este mundo. Pero tenemos que renovar, hermanos, nuestro entendimiento. Y eso empieza con la sujeción. Aunque no entiendo por qué debo hacerlo, aunque no quiero hacerlo, la palabra me dice que lo haga. Y entonces, ¿verdad?, lo hago. Es cierto, hermanos, que nuestra personalidad carnal nunca, jamás va a querer sujetarse. Nunca, hermanos, ni hoy, ni mañana, ni pasado. Mira, la carne nunca va a querer hacer el bien. Jamás, o sea, nunca van a hacer de ti, hermanos, hacer algo bueno que no quieres, Claro, hay cosas buenas que nos gusta hacer, pero hay cosas que Dios quiere que hagas que jamás nos van a hacer nosotros hacer en nuestra carne. Nunca. Y cuando, yo les he dicho a los hermanos, cuando menos sientas el deseo de venir a la iglesia es cuando más necesitas venir. Ay, no, esta semana pequé mucho. ¿Para qué voy a la iglesia? No siento de ir, sería un hipócrita. No, hombre, ingrato, es cuando más necesitas venir. ¿Por qué? Porque pues precisamente andas bien en la carne y necesitas sujetarte y entonces buscar al Señor. No tengo ganas de orar. Me peleé ahorita, ¿verdad?, con la esposa. No tengo ganas de orar. Es cuando más que debes someterte, sujetarte, no, y hacer lo que no deseo hacer. Ese es el sometimiento, hermanos. Esa es la sujeción. Ahí es donde realmente me sujeto a Cristo. No nada más ahí que los hermanos me vean servir, ¿verdad?, aquí en la iglesia. Ay, no, mire el hermano que es sujeto a Cristo, sirve y ama a los demás. Allá en lo íntimo, amados, allá donde Dios conoce tu corazón, ahí es donde Él quiere que tú te sujetes, que tú te sometas, que tú hagas no por que se merece el esposo, la esposa, el hijo, el jefe del trabajo, el vecino o el hermano en Cristo. No nos lo merecemos, pero lo vas a hacer porque es para el Señor. Entonces, amados, es cierto que nuestra carnalidad jamás va a querer hacer tal cosa como someternos, ¿verdad? Pero ya no vivimos nosotros. Si nos hemos entregado al Señor, si hemos entregado nuestra vida a Cristo, si nos hemos rendido a Él, si le dijimos, sé el Señor de mi vida, perdona mis pecados, Señor, cámbiame, hazme otra vez, Señor, hazme andar en tus caminos, perdona, Señor, y cambia mi actitud, mi mente, Señor. Si declaramos, hermanos, eso, y si nos decimos hijos de Dios, entonces se supone que ya no vivimos para nosotros mismos. Tenemos que trabajar, sí, la palabra de Dios dice, el que no trabaje, que no. Tenemos que trabajar. Tenemos que vivir en algún lugar, sí, amados, tenemos que vivir en algún lugar, pagar renta o comprar, sí. Tenemos que movernos en un auto, tenemos que movernos.
Sí, nada de eso está mal. Pero cuando esas cosas buenas me quitan de someterme, sujetarme al Señor, entonces lo bueno se convierte en malo. Vivo para mí. Pero la palabra dice que ahora Cristo vive ¿qué? En cada uno de los que nos hemos rendido a Él como Señor. Y por esa razón tenemos que renunciar a todo lo oculto, lo vergonzoso, que está evitando nuestro sometimiento total a Dios. ¿Qué dice Gálatas 2:20, amados? Ya se lo saben. Ese verso yo quisiera que, mire, si usted no se sabe ningún verso de la Biblia, apréndase Gálatas 2:20, que es la base, ¿verdad?, de la vida cristiana. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Haciendo referencia en que Cristo estuvo dispuesto ¿a qué? A morir, a entregar su cuerpo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Fíjese cómo está resumiendo la vida cristiana. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que vivo en este día de hoy, en el 2023, ya no lo vivo según sino lo vivo por medio de la fe del Hijo de Dios. En la fe es haciendo lo que Él me dice que haga. ¿Por qué, hermanos? Porque Él me amó y se sacrificó por mí. Entonces, ese es el entendimiento. Someterme al Señor es rendirme, crucificarme, vivir para Él cada día. Donde en las cosas que necesito hacer todos los días como padre, como esposo, como trabajador, como vecino, como hermano en Cristo, como hijo, como estudiante, en todo lo que yo hago debo buscar y agradar, ¿verdad? Y someter mi voluntad al Padre. Seguramente, hermanos, todos anhelamos mantener una vida agradable a Dios. O sea, si tú estás aquí es porque tú estás buscando ser agradable a los ojos de ¿quién? De Dios. Tú estás buscando que Él transforme tu vida y que Cristo, ¿verdad?, sea desarrollado en ti. Desarrollar el carácter de Cristo, el pensamiento de Cristo, la voluntad de Cristo en tu vida, porque eso se trata, ser o seguir al Señor. Ahora, las cosas injustas de la vida, hermanos, también queremos y sabemos, el Señor nos ha dicho que vamos a tener mucha aflicción, que este mundo es malo, ¿verdad?, que vamos a ver muchas injusticias, pero dice Romanos que todo nos ayuda bien, según, ¿verdad?, a los que amamos al Señor según su propósito. Todos queremos agradar a Dios y todos queremos que las cosas malas que nos pasen terminen en bendición. Amén. ¿Qué se requiere para que esto ocurra? Vivir sometidos a Dios. Vivir sometidos a Dios. No hay otra manera. Nunca olvidemos el gran beneficio para la gloria y el reino de Dios que ha venido a través de la vida de cientos de personas que se han sometido a planes que no fueron los suyos, sino de Dios. ¿Por qué el Señor nos deja leer todo el Antiguo Testamento y ver las vidas de tantos y tantos y tantos hombres y mujeres? Para que tú veas que todo lo que hicieron estos hombres y mujeres no nació de ellos, hermanos. No nació de Noé construir un arca. No nació de Abraham, hermanos, hacer una gran nación. No nació, ¿verdad?, de José ser llevado como esclavo a Egipto y luego convertirse, ¿verdad?, en el príncipe de Egipto. No nació de Moisés ser el libertador de Israel. No nació de Josué ser el conquistador de la tierra prometida. No nació de Sansón, de Otoniel ser jueces. No nació del rey Saúl, ni el rey David, ni el rey Salomón ser reyes. O sea, aquí el entendimiento es, todas estas personas que vemos sus testimonios, sus historias, sus vidas aquí en la Biblia, todas tenían hijos, eran padres, madres, tenían riquezas, tenían familia, pero cuando el Señor vino y les dijo y les llamó y los escogió, y ellos oyeron la voz de Dios e hicieron lo que el Señor les dijo, es cuando cosas maravillosas sucedieron. Aunque no todo lo que les sucedió, según nuestros ojos fue maravilloso, pero al final el Señor ¿lo qué? El ejemplo más claro, el de Job, ¿verdad? O más bien dicho, el ejemplo perfecto de las cosas que no entendemos es Cristo Jesús. Como el Padre Celestial, el Dios deja morir a su Hijo en la cruz de tal manera. Al final fue bendición para todos. Pero ahí es donde nosotros, hermanos, tenemos que, al ver tantas historias y tantos testimonios,
pensar, estos hombres y mujeres fueron hombres y mujeres como tú y como yo. Todos con deberes y responsabilidades en esta vida, con hijos y esposas y esposos y familia y compromisos y pagando impuestos. Pero se sometieron a la voluntad de Dios. Y por someterse a la voluntad de Dios, ahora los podemos leer nuevamente en Hebreos 11, y por la fe Abraham, y por la fe Noé, y por la fe David, y por la fe, y por la fe, y por la fe. Porque no estimaron más las cosas de este mundo, sino que dice, ellos observaban una ciudad celestial, algo que valía más de lo que su propia vida. Y ellos no conocieron al Espíritu Santo, hermanos, ni el Evangelio, ni los apóstoles les hablaron de Cristo, sino creyeron, ¿verdad?, las promesas de Dios. Aquí es donde nosotros tenemos que, de la misma manera, hermanos, someternos a Dios, aunque no sepamos, aunque no entendamos, pero debemos de creer que nuestro Dios es bueno, amén, y que sus planes siempre son para bien. Aquí es donde entonces entra otra vez Filipenses 2:8, que dice que Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Amados, al someterse a la voluntad del Padre, Cristo se despojó a sí mismo para que la voluntad de Dios pudiera cumplirse a través de su vida, muerte y resurrección. Acuérdense que una de las voluntades en la carne del Señor Jesucristo, que era bueno, era no morir. Cuando estaba en el huerto de Getsemaní, Padre, si en ti está, que yo pase de largo esta copa, no la quiero beber, que nada más pase por enfrente de mí, pero no la quiero beber, Señor. Mi deseo no es morir, pero que no se haga. No, que no se haga mi voluntad, sino, ahí está, sometimiento, renunciar a mi voluntad y someterme a la de, inclusive si la muerte está de por medio. Amén. El Señor Jesús, hermanos, asumió vivir como un hombre dispuesto a someterse y a estar sin riqueza, sin posición, sin estatus. Es más, no buscó descendencia, ¿verdad?, tener familia, sino también, inclusive, hermanos, la aceptación de los suyos, estuvo dispuesto él a ser rechazados, ¿verdad? Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mateo 8:20 dice, Jesús dijo, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cristo, no es porque Cristo no tuviera o Jesús no tuviera la capacidad de hacer dinero, hermanos. Yo creo plenamente que el Señor Jesús era el mejor contratista que ha existido en todos los tiempos. Cuando tú vas a los evangelios y lees que Jesús era hijo del carpintero, esa palabra carpintero en griego está escrita como tectón, pero tectón no se refiere a ser carpintero que hace muebles, sino se refiere a aquel que trabaja en la madera con todo tipo de construcciones. Entonces, en lugar de limitar a Jesús como un carpintero, tienes que entender, el Señor Jesús era un constructor. Desde el principio Él construyó la creación. Cuando Él vino, amados, Él podía haber hecho mucho dinero. No en la magia, sino en su ¿qué? En su labor. Mas, sin embargo, dice, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde ¿qué? Recostar su cabeza. Y aquí Jesús no creas que se está lamentando como decir, miren, pobrecito de mí, yo soy hijo de Dios y miren, ni siquiera yo tengo una casita. No, él no lo estaba haciendo como para causar lástima. Él lo estaba haciendo para dar testimonio y decir, yo estoy dispuesto, aunque yo puedo tener riqueza, ¿la qué? La rechazo para hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Cristo voluntariamente se despojó, hermanos, de lo que se interponía en el camino de la gloria de Dios y del beneficio de su Padre. Tú y yo estamos dispuestos a quitar lo que se interpone delante de nuestro Dios y que me impide someterme a Él. No solamente son cosas buenas, hermanos, a veces son actitudes, cosas que somos nosotros mismos. ¿Cómo somos? Sueños que tenemos, metas que a lo mejor nos desencarrilan un poco. ¿Qué de nosotros, amados? Aun cuando los derechos, privilegios, placeres, posesiones, expectativas, planes bien desarrollados pueden ser buenos, le digo, no hay nada de malo, amados, en todo lo que hemos hablado de las cosas buenas de la vida, pero vuelvo a repetir, estamos dispuestos a deshacernos de todo esto con tal de someternos y sujetarnos a Dios. Y hay que ser sinceros con nosotros mismos y decir sí o no.
Yo sé, hermanos, que se redunda mucho, ¿verdad? O sea, estamos diciendo lo mismo, pero pues hay que entenderlo, amados. Hay que entenderlo y hay que exponerlo, ¿verdad? Vamos terminando. La última hoja, ¿verdad? Someternos a los planes de Dios puede significar sacrificar a nuestros seres queridos. ¿Qué es sacrificar a nuestros seres queridos? No es como Abraham cuando iba, ¿verdad?, a clavarle el cuchillo a su hijo Isaac. Pero esa es una forma de decir, estoy dispuesto, Señor, a dejar padre, madre, hijos, hijas, por tu nombre. ¿Tú estás dispuesto a dejar padre, madre, hijos, hijas, esposas, esposo, por el nombre de Cristo? No es fácil, pero hay recompensa. Hay mucha recompensa. Yo les he dicho a ustedes, la mejor inversión que podemos hacer en los hijos es tratar de influir en su mente, hermanos, en que sean siervos y siervas de Dios de tiempo completo. Todos queremos hijos doctores, licenciados, abogados, ingenieros. Amén. ¿Por qué no un siervo, una sierva de Dios? Puede ser ingeniero y seguir siendo un siervo de Dios, o un doctor. Pero aquí fíjense, nuestro enfoque siempre lo aventamos hacia abajo y no hacia arriba. Ahí es donde tenemos que cambiar esa actitud, ¿verdad? Cambiar esos caprichos, cambiar esas comodidades, amados, esas conveniencias que tenemos, esos deseos, ¿verdad?, por los cuales hemos hecho planes inclusive para la vida de nuestros hijos. Y es una gran lista de cosas que debemos someter al Señor, ¿verdad?, que debemos quitar en nuestras manos, pero lo que cada uno haga con su vida depende, hermanos, de la claridad que tenga, de lo que es verdaderamente valioso. O sea, como no hemos entendido el valor que tiene la vida eterna, no hemos entendido el valor que tiene la voluntad de Dios, pues todavía nos aferramos a nuestras cosas de hombre. Pero si entendiéramos la riqueza del Espíritu, si entendiéramos la vida, el amor que Dios nos da, nos fuera más fácil despojarnos. Le vuelvo a repetir, ¿por qué somos tan fácil de despojarnos con nuestros hijos? ¿Por qué? Decimos, ay, si mi hijo necesita un riñón, yo le doy mi riñón. ¿Quién no lo haría de ustedes, hermanos? Yo lo haría por mis hijos. ¿Y por qué no lo haces por Dios? Entonces tienen más valor tus hijos, tus padres o el Señor. Y aquí, ¿verdad?, esto nos debe retumbar en la cabeza y resonar. Y no se trata de abandonar a los hijos o a la esposa, hermanos. Se trata de estar sometidos nosotros para ayudarlos a ellos a someterse al Señor también. Que al final de cuentas, amados, el que da la vida por Cristo, en verdad, la gana, la halla, ¿verdad? Entonces, Cristo dijo en Mateo 6, hermanos, 6, 19 al 24, que las aspiraciones, deseos, búsquedas dependen del tesoro, ¿verdad?, que hay en nuestro corazón. Cuando el Señor dice, de lo que habla la boca es de lo que abunda, ¿en dónde? En el corazón. De ahí, de siempre lo que piensas y comentas, es lo que realmente hay dentro de ti, lo que deseas. Si siempre se habla de planes, aunque sean buenos, para esta vida, negocios, prosperidad, riqueza, comodidad, seguridad, pues eso es lo que hay en tu corazón. Pero si estamos constantemente, ¿verdad?, queriendo agradar a Dios, hablando del Señor, hermanos, tratando de ayudar a mejorar a otros su vida espiritual, pues es bueno, ¿verdad? Debemos entonces de vivir de acuerdo a los valores bíblicos y eternos y no a los valores, hermanos, del mundo ni las cosas buenas del mundo. Aferrarse a estos valores espirituales, a estos principios, hermanos, va a determinar todos los objetivos que uno tenga, o sea, los planes, y estaremos dispuestos o más dispuestos a sacrificar para someter al Señor
y para estar libres, para seguirlo, para tomar la cruz y para pagar el costo que esto conlleva. Tomar la cruz, ¿qué significa? Sacrificarnos. O sea, eso es lo que el Señor Jesús en sus tiempos decía: el que quiera seguirme, muera a sí mismo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nosotros lo usamos como una frase, pero el Señor Jesús estaba diciendo, en realidad, el que quiere seguirme, esté dispuesto a sacrificarse a sí mismo, a morir. Lucas 9:23, ahí lo tiene, vamos a leerlo juntos. Dice: entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Aquí el Señor encierra, amados, pues prácticamente, ¿verdad?, nuestro mayor miedo. Si te aferras a tu vida, la vas a perder. Pero Señor, es que tengo planes, son buenos planes, Señor. Son buenos planes para mis hijos, para mí, para lo que me has dado, Señor. Mi deseo de mi corazón es servirte aquí, aquí y acá. Pero yo no quiero que me sirvas aquí, aquí y acá. Yo te quiero haciendo esto, esto y lo otro. Y yo no quiero que tus hijos sean esos que tú quieres, yo quiero que sean esto. Pero Señor, ¿qué tiene de malo? Los que somos papás, yo creo que ustedes han escuchado esta frase. ¿Pero qué tiene de malo, mamá, si yo voy y hago, si todos lo qué? Pero no tiene nada de... Pues así somos con Dios, hermanos. Son cosas buenas las que estoy planeando, Dios. Son cosas buenas. Sí, pero el Señor dice, si te aferras a lo tuyo, no vas a poder andar en mi voluntad. Porque yo tengo otro plan para tu vida. Sométete a mí, te va a convenir. Amados, tomar la cruz, de acuerdo a la cultura de aquellos días cuando Jesús vivía, era un acto de sumisión, un deseo de pagar el precio y hacer lo que fuera que Dios pidiera. Histórica y culturalmente, la analogía de tomar la cruz, o sea, el ejemplo de tomar la cruz o la ilustración de tomar la cruz significaba dejar de rebelarse en contra de la ordenanza del rey y someterse a sus mandatos durante toda su vida. En términos prácticos, para el cristiano significa morir a los deseos y a la voluntad personal en completa sumisión a Dios e ir y hacer lo que Él nos pida. Un ejemplo de esto lo encontramos en Génesis 22 con la vida de Abraham, cuando el Señor le dice: Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, a Isaac, al que amas. Dios le dio 4 puntos específicos. La tradición hebrea dice así: acuérdense que el primer hijo de Abraham, que no fue de su esposa, se llamaba Ismael. Después nació Isaac, el hijo legítimo de él y de Sara. Entonces dicen los judíos que cuando Dios le dijo: Abraham, sacrifícame a tu hijo, y Abraham dijo: a Ismael. No, a tu único hijo. Pues mi primer hijo es Ismael, al que amas. No, pues ya fuiste bien específico, Señor. Sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, al que amas, a Isaac. El Señor es bien específico, hermanos, con las cosas que Él quiere, que Él desea en nuestra vida. Entendamos eso. Y esta pregunta, ¿verdad?, es para nosotros. ¿Estamos realmente viviendo sometidos a su voluntad de Dios como individuos, como familias, como iglesia? No me contesten. Y leamos por último la primera de Pedro capítulo 5, amados. Dice: todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante al gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuidará de ustedes. Cuando nos despojamos de lo que tenemos nosotros, hermanos, entonces nos sentimos indefensos, nos sentimos vulnerables. Pero el Pedro dice: hey, no, mira, humíllate bajo la poderosa mano de Dios.
Cuando fuere tiempo el Señor te va a exaltar. Y no te preocupes. Todo eso que dejaste te va a traer preocupación, pero echa tu carga, tu preocupación ¿sobre quién? Sobre el Señor, que Él va a cuidar de ti. Cuando tú te sujetas al Señor, hermanos, el Señor va a cuidar, va a proveer, va a darte, va a quitarte, ¿verdad?, lo que no necesitas, lo que te estorba, y realmente vamos a aprender a vivir una vida, hermanos, en plena satisfacción. Entonces, nuestro deber como miembros del cuerpo de Cristo es someternos, sujetarnos al Señor y cada uno de nosotros. Amén. Señor, no terminamos de comprenderte, no terminamos, Señor, de conocerte, pero también reconocemos que cada día te conocemos más cuando abrimos tu palabra con humildad, deseosos de escuchar, de aprender, de recibir de ti, Señor. Gracias por lo que nos das cuando nos esforzamos al buscarte, Señor, al querer hacer tu voluntad, Señor, al querer encontrar tu magnífica palabra, Señor, que nos guía, que es una luz, una lámpara para nosotros. Danos el querer aplicar, vivir, Señor, lo que tú hablas, porque pues tanto que aprendemos y tanto que venimos, Señor, que al final no sirve de nada si no estamos dispuestos, Señor, a vivirlo. Ayúdanos porque es mucho sacrificio, Señor. Nuestra carne no puede, Señor, pero pedimos y confiamos que el Espíritu Santo nos llene de su poder, Señor. Que actúa, Señor, en tus hijos, los cuales están sometidos buscándote. Y que sea Él quien haga la obra para que sea una obra divina, Señor, una obra que perdure en nuestra vida. Y que no nada más sean esfuerzos humanos, Padre, sino que sea un esfuerzo sujeto a ti, como tú dices, como tú quieres, como tú anhelas, para que entonces valga, Señor, la pena el haber, Señor, sufrido y al final recibir de ti, Señor, pues la recompensa. Bendito eres, Jesús, te damos gracias en esta noche por dejarnos estar juntos al escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendice, amados. Próximo miércoles.